Hoy la Presidenta del Estado ha anunciado nuevas disposiciones, la ampliación de la cuarentena hasta el próximo 10 del mes de mayo. Está con nosotros el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, a quien le agradecemos estos minutos. Ministro, un gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, César. Nos acompaña Cecilia Bellido en Santa Cruz, está Diego Viamont en Cochabamba y el país entero para conocer, primero, ¿cómo se ha trabajado en este tema? ¿Es difícil tomar una determinación? ¿Se ha pensado mucho? ¿Cuáles han sido los antecedentes para tomar la determinación de ampliar la cuarentena? Muchas gracias, César. Evidentemente muy difícil el trabajo, pero bueno, después de 2 días de trabajar este decreto supremo, que es el 4229, se ha optado por la cuarentena condicionada y dinámica, que está categorizada a partir del 10. Esto significa que se mantiene como estamos hasta el 10 y que el 11 entramos en la condición de riesgo alto, condición de riesgo medio y condición de riesgo moderado, ¿no? La condición de riesgo alto, mantener como está y evaluar cada jueves. O sea, si el 11 yo me quedo en condición de riesgo alto, el próximo jueves puedo entrar, si hay un buen comportamiento de la población, de las alcaldías, de las autoridades, de la ciudadanía, del gobierno nacional, que está cumpliendo con todo lo que corresponde. Entonces podemos bajar a condición de riesgo medio, inclusive a condición de riesgo moderado, donde inclusive se permite el transporte público. Gracias, ministro. Bueno, vamos a ir con las preguntas desde Cochabamba. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. A ver, ¿cuánto de la población usted cree que va a acatar las medidas de el riesgo medio, riesgo alto y riesgo moderado una vez que pasen los 10 días de cuarentena adicionales que tenemos a partir del 11 de mayo? Mire, una de las cosas que ha permitido que entremos en esta modalidad es precisamente el comportamiento de la ciudadanía. Más del 98% de la ciudadanía ha acatado la cuarentena en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos meses. Entonces quiere decir que tenemos una población consciente. Hay un 2% de personas que no han acatado la cuarentena y ahí tienen los resultados. Caso de Montero, Patacamaya y otros municipios, otros departamentos. Entonces creo que aquí nos ha permitido tomar esta medida la conciencia de la población. Entonces ese 98% con las medidas de a partir del 10 de condición de riesgo alto, condición de riesgo medio y condición de riesgo moderado, va a ser ese mismo 98% que ha aprendido que la única forma de cuidarnos es cumpliendo con los protocolos de seguridad. En gabinete han analizado, ministro, ¿cuál es el costo económico para el país de sostener la cuarentena? Mire, yo no tengo los datos exactos, pero aquí el gobierno ha dicho claramente, nuestra presidenta, primero la vida. La vida no se recupera, la economía sí. Y habrá tiempo de pensar en la economía del país, recuperarla. Tenemos que trabajar 24/7 para poder pensar en cómo vamos a hacer para recuperar la economía, más aún que el petróleo prácticamente ya no vale, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar fuertemente en la minería, en otras actividades que nos permitan recuperar la economía, pero este no es el momento de pensar en ello, este es el momento de cuidar la vida de los bolivianos. Ministro, buenas noches. Volver a la normalidad, entre comillas, en regiones, efectivamente tomando en cuenta el nivel de riesgos y como consultaba un poco Diego y también César en este momento en el país. ¿Qué nos garantiza como población boliviana en cuanto a las medidas nacionales que debe asumir el gobierno? Porque más allá del comportamiento ciudadano, efectivamente esto tiene que ser responsabilidad de todos, que después del 11 de mayo esta situación no se va a disparar en casos que puedan llevarnos a lamentar el levantar la cuarentena. Hasta ahora la cuarentena ha sido efectiva para mantener un nivel de contagios en el país que no ha sido catastrófico, como vemos, por ejemplo, en Ecuador y en otros lugares donde se demoró más tiempo en decretar este tipo de medidas. Pero ¿qué le garantiza a la población boliviana que después del 11 de mayo esta situación no va a ser para peor?
Tengo la seguridad, Cecilia, que no va a ser así, que esa curva de crecimiento que han tenido otros países, inclusive desarrollados, que es el caso de España, Italia, Estados Unidos, el mismo China, no va a suceder en nuestro país, porque aquí hay una población consciente que sabe que la única forma de cuidarse es quedándose en casa, que hay una población que sabe que no tiene que tener contacto físico, que hay una población consciente de que cuando tenga que toser lo haga en la parte interior del codo, que tiene que desinfectarse al entrar en su casa, que tiene que utilizar barbijo en lugares públicos. Eso es importante. También es importante que hay una población, hay un país que entró en cuarentena en el momento que tenía que hacerlo. Sabemos que recibimos un sistema de salud bastante deteriorado, donde no tenemos los respiradores necesarios para enfrentar esta crisis, las terapias intensivas, pero que también este tiempo de cuarentena nos ha servido para poder hacer las solicitudes de que lleguen terapias intensivas, de que lleguen respiradores. Esta semana que entra están llegando más de 150 respiradores, terapias intensivas, que habían respiradores y terapias intensivas en mal estado, que no funcionaban, se los ha puesto en funcionamiento. Sabemos que esta es una pandemia que no tiene remedio. Entonces, la única forma de poder enfrentarla es haciendo los protocolos de seguridad, cumpliendo, y eso lo tiene que hacer el gobierno nacional, que lo ha venido haciendo en estos más de 2 meses, y también la ciudadanía que ha puesto de su parte. Esta es una responsabilidad compartida entre las autoridades, tanto municipales, departamentales y nacionales, pero también el apoyo que tienen los ciudadanos quedándose en casa. Bien, ministro, usted esta noche nos está diciendo algo a nosotros aquí en el programa y que obviamente la población boliviana lo está siguiendo. Esta semana llegan 150 respiradores. Los test de pruebas en el país, ¿cuándo llegarían, ministro? Test de pruebas están llegando, por eso es que se está identificando a las personas contagiadas. Solo que todo el mundo cree que es comprar los test, es decir, voy a traer 500.000 de test o 400.000 test. No hay. El mundo está atravesando este problema, entonces los test no es fácil, pero han estado llegando, no han faltado ni van a faltar. La gente quisiera que todos les hagan análisis. Imagínense, son más de 11 millones de habitantes, necesitaríamos 11 millones de test para hacerle a todos los ciudadanos. Y después de hacer esos 11 millones de test, resulta que nos podemos contagiar después y vamos a tener que hacer cada semana a todo el mundo. Entonces hay que, a las personas que tienen tos seca, que tienen fiebre, que tienen los síntomas, entonces inmediatamente hay que hacerle el test. Y si da una persona que tiene la enfermedad, hay que ver a sus contactos. Y a sus contactos es que hay que hacerle el test. O sea, no es agarrar y hacer test a todo el mundo, porque obviamente no va a haber test que alcance, peor en una pandemia donde son todos los países que andan tras de estos test. No, sin duda alguna, ministro, es imposible aplicar test todos los días y a los 11 millones de bolivianos, y esto es entendible, creo, pero si nosotros miramos este cuadro que vamos a compartir con el país, hasta el momento, hasta el día de hoy, mañana debía terminar la cuarentena, vamos a seguir 10 días más, y creo que, como usted decía, la población en su conjunto lo está acatando porque es un tema que entiende y tiene temor también la gente muchas veces de salir. Pero veamos y revisemos los testeos por país en América Latina. Nosotros en Bolivia realizamos pruebas de test, 496 hasta el momento. En las pruebas totales, ahí estábamos viendo. Pruebas totales, Bolivia ha realizado, ahí está, 5.791 pruebas hasta el momento. Y 496 pruebas por millón de habitantes. Veamos, por ejemplo, Ecuador ha realizado 61.000 pruebas, Chile ha realizado 161.000 pruebas hasta el momento, Argentina 53.600, estamos hablando de países cercanos, Brasil, Perú, ahí están las cifras, totales y por millón de habitantes. ¿Cuántas pruebas tiene en este momento el Estado Nacional, ministro, el gobierno, el sistema de salud? ¿Cuántas pruebas tenemos actualmente? Mire, no tengo el dato exacto de cuántas pruebas tenemos en este momento disponibles, pero le puedo garantizar que no va a faltar las pruebas necesarias. Con la diferencia, usted nos pone como ejemplo esos otros países entraron muy tarde a la cuarentena y perdieron el control. Aquí nosotros en el país no hemos perdido el control, se ha identificado a las personas que son los contactos. A esas personas es que se le hace permanentemente los test. Por eso es que usted tiene que en nuestro país se ha utilizado pocos test, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en los siguientes días, obviamente a las personas que están contagiadas, se va a hacer el test
a las personas que tienen de alguna manera contacto con alguien y que son personas que han podido contagiarse. Obviamente que no vamos a hacer test a otras personas que no hayan tenido contacto con estas personas que están enfermas. Entonces, en nuestro país hemos hecho la cuarentena en su momento, en el momento oportuno, y eso nos ha permitido de que tengamos menos pruebas y que tengamos menos enfermos. No, sin duda hemos dicho desde un principio que tomar la medida de la cuarentena a tiempo ha sido una determinación coherente en todo caso para que tengamos los resultados que tenemos y no hubiésemos colapsado en el sistema de salud hasta el momento en Bolivia. Y las cifras son las cifras que se dan a nivel de América Latina y del mundo, y no lo decimos nosotros, sino son las cifras que está compartiendo inclusive la Organización Mundial de la Salud y los varios sitios en el mundo en torno a la realización de los test. Ministro, tenemos una pregunta en este momento de mucha gente que ha quedado con la interrogante, porque el decreto decía que ingresábamos o que se mantenían las medidas de la cuarentena hasta el 31. Cuéntenos por favor este tema, porque hay mucha interrogante en torno a esta situación, ¿no? O sea, estamos en cuarentena general, todos en el país, no hay excepciones para nadie, hasta el próximo 10 de mayo, ¿verdad? Así es, Cecilia, la cuarentena en las condiciones en que estábamos se mantienen hasta el 10 de mayo. A partir del 10 de mayo se categoriza en condición de riesgo alto, condición de riesgo medio y condición de riesgo moderado. Son 3 categorías que tenemos. Eso a partir del 10. Se mantiene la cuarentena a partir del 4 al 10, ¿no? Las mismas actividades como la actividad industrial, cumpliendo con todos los protocolos, va a poder trabajar. El tema de la entrega de comida a domicilio, que se lo ha venido haciendo y que ahora se lo va a hacer de 9 de la mañana a 10 de la noche, y también los servicios no profesionales, oficios en domicilios o empresas para las personas de escasos recursos que viven en el día. Un ejemplo le doy: si usted en su casa tiene problemas de plomería, entonces esta persona usted puede llamarla, se puede trasladar hasta su casa cumpliendo todos los protocolos, trasladándose caminando o en bicicleta o en motocicleta de manera individual, puede llegar y puede hacer el trabajo. Esto un poquito para que la gente pueda generar recursos. Ministro, hay algunas interrogantes también que permanecen en la ciudadanía, sobre todo por el anuncio que hizo hoy en la tarde la presidenta. Habló de otras disposiciones que son parte de la cuarentena que se van a sostener, que se van a mantener hasta el próximo 31 de mayo, como, por ejemplo, cierre de fronteras. No van a poder haber vuelos nacionales ni internacionales. O sea, ha habido una parte en el mensaje de la presidenta que decía de estas restricciones que se extienden hasta el 31 de mayo. ¿Qué se mantiene hasta el 31 de mayo? Hasta el 31 de mayo. Cierre de frontera, excepto para bolivianos y residentes que retornen al país, conductores de transporte internacional de carga y mercancía. En estos casos se deben cumplir los protocolos de salud correspondientes para que pueda entrar alimentación, para que los bolivianos puedan retornar al país cumpliendo los protocolos de seguridad, de hacer la cuarentena correspondiente. Aquí hago una consulta. Esos compatriotas que van a volver al país, que quieren volver al país, ¿cómo vuelven al país? Ellos se pagan su transporte, ellos pagan su cuarentena, ellos pagan su prueba del test o el gobierno los apoya. Si ellos vienen por tierra, van a hacer cuarentena en los lugares que hemos hecho de aislamiento en la frontera, ¿no? En esos campamentos, en esos aislamientos que se ha construido, ¿no? Que en algunos casos son más de 400 personas, otros menos, otros campamentos, otros lugares. Ahí tienen que cumplir la cuarentena y el gobierno nacional cubre todo. Pero si es en caso de por aire, entonces ellos se tienen que pagar todo. Todo. Desde el vuelo, la contratación comprar el boleto, llegar, pagar la cuarentena también, cuando lleguen al país. Así es. Las pruebas y el test de coronavirus. Eso, el Ministerio de Salud, ¿no? Todas las test que se hagan en el país del gobierno son gratuitas. Bien, una última consulta, por favor, si me permite. Sobre los niveles de riesgo, ¿cómo se va a clasificar las regiones y los niveles de riesgo, ministro, después del día 10 de mayo? Los gobiernos municipales tienen un plazo y los gobiernos a través de los sedes, de los departamentos, tienen un plazo hasta el 7 de presentar, tienen más de una semana para trabajar cuáles las condiciones
que ellos han consensuado con las organizaciones sociales, con sectores de transporte, turismo, con los sectores de cada una de las poblaciones. Entonces ellos hacen una evaluación y presentan al SEDES departamental y el SEDES departamental al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud es finalmente quien autoriza si están en condición de riesgo alto, medio o moderado. Bien, hay que esperar entonces, cada semana se va a hacer la evaluación correspondiente para ver cómo es el comportamiento en nuestro país. Pero se toman otras acciones desde el próximo 11 del mes de mayo, de este mes. Diego Viamont tiene consultas también desde Cochabamba. Exacto, consultas desde Cochabamba, y justamente la última la estaba respondiendo básicamente el ministro, indicando de qué manera se van a evaluar para ver si después una región entra a riesgo medio, riesgo alto o riesgo moderado. Pero hay un pequeño problema que se está convirtiendo en enorme, ministro, y es el hecho de que se han designado directores del SEDES a través del Ministerio de Salud de manera directa en varios departamentos, en La Paz, en Cochabamba. Y en Cochabamba tenemos dos directores del SEDES, uno que está nombrado por la Gobernación y el otro que ha sido nombrado por el Ministerio de Salud. Y ninguno de los dos puede trabajar muy bien. Es más, el director nombrado por el Ministerio de Salud ni siquiera tiene una movilidad y el chofer ni siquiera quiere transportarlo, lo ha dicho él textualmente. Y aquí, en vez de estar enfrascados en el tema de la enfermedad, en el tema de la pandemia, en los datos, en los números, en vez de las camas que se deben habilitar para atender a los pacientes, están enfrascados también en procesos legales, con citaciones, con policía de por medio y con fiscalía. ¿Cómo se resuelve aquello, ministro? El ministro de Salud se está trasladando a estos departamentos donde hay conflictos para poder llegar a acuerdos. Pero el decreto supremo autoriza que si no hay coordinación por parte de los sedes departamentales, quien tiene que asumir esta responsabilidad es el Gobierno Nacional. Entonces, hemos visto en muchos departamentos donde en vez de que el SEDES pueda ayudar, pues lo que estaba haciendo es perjudicar, y obviamente lo único que queda es la intervención de esos SEDES, que seguramente en este momento hay conflictos, pero que se los tienen que superar. Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, gracias por haber estado en El Que No Me Pierda, absolviendo varias consultas. Y ya lo sabe la población, a partir del 10 de mayo, ingresamos a lo que va a ser la cuarentena dinámica, todo sujeto a evaluación. Quizás las regiones más complicadas, con más casos, van a continuar con la cuarentena estricta y las otras irán flexibilizándose. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros en El Que No Me Pierda.